Dios los bendiga, mis amados hermanos. Por la gracia de Dios hemos llegado a hoy, 21 de junio del 2020. Una vez más, transmitiendo desde nuestro hogar, desde nuestra casa, como venimos haciendo desde hace 3 meses, muy cerca, por supuesto, como lo habíamos dicho antes, de regresar ya a nuestro templo, nuestra casa de oración. Saludos pues y bendiciones a todos los hermanos que nos escuchan y nos ven a través de la señal del Facebook y luego a través de la señal del YouTube desde diferentes partes del mundo. A nuestros amigos de allá de Chicago, Illinois, de Texas, donde se encuentra nuestro pastor, nuestro copastor, el hermano César Tola, a nuestros amigos de Buenos Aires, a nuestros amigos y hermanos de Italia, de España, y también a los que se encuentran aquí en el Ecuador, quienes el día de hoy estamos pues en una festividad que se viene celebrando desde hace algunos años, que es el Día Internacional de los Padres. Nosotros pues tenemos un Padre mayor, que es nuestro Dios Todopoderoso, y cada día le agradecemos a Él mismo por tenernos en sus caminos, pero hoy pues debemos de bendecir también a todos los padres de nuestra congregación, bendecir a los padres que se encuentran en todos los sitios del Ecuador con sus familias, a pesar de que ya el quédate en casa se va poco a poco minimizando, pero hoy creemos que es un día especial y esperemos que estén los padres con sus hijos en familia. Le pedimos la bendición de nuestro Dios, que el Espíritu Santo de Él sea obrando sobre este siervo, que va a continuar con la prédica de la semana anterior, y también pues bendiciones para ustedes, y que el oído espiritual de la congregación, de nuestros hermanos, de nuestros amigos que se vienen conectando domingo a domingo, pueda pues estar afinado ese oído espiritual para entender la sabia palabra que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Veníamos desarrollando el tema de los dones y la iglesia de Cristo, y habíamos justamente desarrollado en la prédica anterior el significado de lo que es la iglesia, contrario a lo que muchos piensan, que es una estructura de hierro y cemento, o en otros casos de caña, en otros lugares de ladrillos, de bloques, según las diferentes congregaciones que existen en nuestra ciudad, en el mundo. Sabemos que no, que es el lugar donde se congregan, al lugar donde asisten todos los que han nacido de nuevo, dice su palabra. Todos los que creen en su nombre, dice Juan 1:12, y reciben a Cristo. Pero como les digo, veníamos desarrollando nosotros nuestra prédica en relación a los dones espirituales, y estábamos en 1 Corintios 12. Y hoy los invito a que ustedes abran sus Biblias en 1 Corintios 12 para continuar nuestro recorrido por este importante tema, como habíamos dicho, que ha causado en muchas iglesias incluso hasta discrepancias en relación al significado de los dones espirituales. Nosotros habíamos dicho que Pablo, en el versículo 1, guiado por el Espíritu Santo, le dijo a Corintios, y hoy nos dice a nosotros, que debemos conocer sobre los dones espirituales. Y habíamos avanzado y estábamos por el versículo número 4 de 1 Corintios 12, al que vamos a dar lectura. Vamos a leer en bloques del 4 al 7. Y nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
esta palabra importante, como toda la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia, nos habla claramente que hay diversidad de dones, como lo habíamos dicho en nuestra prédica anterior. Y todos los dones son dados ¿por quién? Por el Espíritu. Dice, el Espíritu es el mismo, nos dice en 1 Corintios 12, 4. Y el 4, 5, 6 y 7 tienen una estructura, una visión. Y dice ahí el 5, y hay una diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Refiriéndose en el 4 al Espíritu, en el 5 al Señor, y el 6 dice al Señor Jesús, y en el 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo y lo ratifica, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mis hermanos, estos versículos de Corintios reafirman la Trinidad, esa Trinidad en la que creemos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es el tema de hoy, pero ustedes van a encontrar esto en muchos pasajes de la estructura bíblica. Por eso nosotros creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay congregaciones que se han dedicado, unos a hablar de solo Jesús, otros pues solamente creen en el Espíritu Santo, y hay otros que solo creen en Jehová. Nosotros siempre estamos insistiendo que la estructura bíblica dejada como enseñanza es justamente esta Trinidad conformada por tres que son uno solo. Uno solo constituye nuestro Dios. Bien, pero como íbamos por el versículo 4, este versículo 4 de Primera de Corintios está relacionado con Romanos 12, del 3 al 8, cuando dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y Romanos 12, le pido que vayamos a nuestras Biblias y nos desplacemos un poquito antes, un libro antes, y vamos a Romanos 12, y vamos viendo Romanos 12, del 3 al 8, y dice, Pablo dice a la iglesia de Corintios, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Qué maravillosa que es la palabra de Dios. Nos confirma entonces que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hemos dicho, los dones son un regalo que Dios le hace a cada uno de los colaboradores, porque nosotros somos los colaboradores de Él. A través del Espíritu Santo, entonces, Él nos hace llegar a estos dones, pero ¿para qué? No para la edificación de cada uno de nosotros, sino para la edificación de la iglesia. Habíamos hecho una analogía cuando
tenemos un edificio, vamos a construir un edificio. En el mantenimiento de un edificio, nosotros vemos que hay varias profesiones, habíamos dicho, ingenieros, plomeros, electricistas, albañiles, después hay administradores, guardianes, etcétera, etcétera. Pero debemos de entender que cada uno cumple con una función, definitivamente. No todos pueden ser ingenieros, no todos serán albañiles, no todos serán recepcionistas, no todos serán guardianes. No, no todos los podemos hacer todo. Por eso habíamos dicho y lo habíamos señalado ya en nuestra prédica anterior y hoy estamos en la parte 2, dice, hay diversidad de operaciones, dice el versículo 6. Hay diversidad de operaciones. Y operación viene del griego que significa energía. Quiere decir que hay varias energías. Y el versículo 7 dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y esta palabra provecho también viene del griego. El griego sumpero. El griego sumpero dice que todas estas energías son para provecho. Sumpero quiere decir para el bien común. Entonces el Espíritu reparte dones a su iglesia, a los miembros de su iglesia, hemos dicho. ¿Para qué? No para beneficio personal, sino para el engrandecimiento de la iglesia. Porque hemos dicho, somos el cuerpo de Cristo. Continuemos, mis hermanos, y estamos en 1 Corintios 12 y vamos a leer del 8 al 12. Aquí se concentran los dones y dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Pablo insiste en que el cuerpo es uno y que hay muchos miembros, sí. Y nos dice en el versículo 8, porque a unos, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Y qué es eso de palabra de sabiduría? Palabra de sabiduría no es de lo que aquí en el Ecuador nosotros, y tengo que hablar para el Ecuador para explicar, de que, porque en otras partes puede significar quizás no lo mismo. Aquí en Guayaquil el sabido es aquel que es perspicaz, aquel que hace cosas que llaman la atención. No, sabiduría es aquel don que tienen ciertos hermanos sobre otros, porque todos tenemos sabiduría, para entender y proclamar la verdad bíblica de forma capaz de que la podamos aplicar nosotros en todas las circunstancias de nuestra vida. Y este don de sabiduría ha sido confundido. Y muchos, este don de sabiduría y luego sigue la palabra de ciencia, en las propias iglesias te sorprenden. Y dice recibir una revelación de Dios. Y te salen con cualquier cosa que pensaron y llevan a la iglesia a la confusión. Llevan a la iglesia a contradicciones. Definitivamente, el don de sabiduría
significa que nosotros hacemos las cosas a través de la verdad bíblica con el discernimiento del Espíritu Santo, mi hermano. No es tal, y mucha gente se aprovecha y dice, he recibido una revelación, y te sale con cualquier cosa. No. Y la palabra de ciencia que está a continuación quiere decir comprender las cosas profundas y los misterios que se encuentran en su palabra, que se encuentran en la propia Biblia. Eso es palabra de sabiduría y palabra de ciencia, que no la tenemos todos, porque definitivamente dice que el Espíritu le reparte a ciertos hermanos esta palabra de sabiduría y este don de ciencia. Claro, y continúa y dice, a otro fe. No, pero pastor, si todos tenemos fe, claro, todos tenemos fe, indudablemente. Pero hay ciertos hermanos, y nosotros lo hemos podido constatar en la congregación, que tienen una extraordinaria confianza en las promesas. ¿Sí? Y lo hemos podido ver en este tiempo de COVID. Sí lo hemos podido ver. Hay muchos que hemos estado quizás con la Biblia al lado, pero hemos estado temerosos. ¿Por qué? Porque así lo dice, todos tenemos fe, pero siempre en el ser humano hay una parte espiritual y la otra parte que te lleva a ti a no confiar definitivamente. Pero hay hermanos en la congregación y gente que tiene mucha fe. Así es, ellos tienen fe en tienen una fe, tienen una confianza en las promesas de Dios, en el poder de Dios, en la presencia de Dios en sus vidas. Cuando nosotros vemos en la Biblia los personajes que se encuentran en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, podemos dar nosotros fe justamente, pero en el otro sentido de corroborar, porque el idioma tiene palabras que tienen el mismo, se escriben de lo mismo, pero de diferentes significados. Podemos dar a nosotros fe de que hay definitivamente en los pasajes bíblicos gente que ha demostrado que tiene este don de fe. Y por ejemplo, hablamos de Noé, hablamos de Abraham. Noé, construir un arca por más de 100 años. Eso es cuestión de fe. Porque yo no creo que el que no tiene ese don de fe pueda comenzar a construir un arca en un clima en el que no se vislumbraba por ningún sitio de que iba a haber lluvia. Abraham, por ejemplo, Abraham ya siendo viejo y teniendo una esposa que ya había fisiológicamente pasado su edad para poder concebir, él por fe creyó que iba a tener un hijo. Por fe. Eso es el don de fe. Eso es definitivamente esa inspiración que el Espíritu Santo le pone a la persona. Y podemos ver en las congregaciones que hay gente de mucha fe. Y habemos otros que tenemos una fe, así como ustedes me han de poder escuchar, una fe normal de todos los cristianos, pero hay a quienes que el Espíritu Santo les dio esa profundidad en la fe. Y dice, dones de sanidades. Claro, ¿qué es eso? ¿De dónde? De sanidad. Claro, hay gente que no cree que alguien pueda tener este don de sanidad. Eso quiere decir que así como Cristo pudo sanar enfermos, también hay hermanos que pueden es decir, una persona a través del ministerio de otra persona en la congregación, un hermano a través del ministerio de otro hermano puede ver sanidades en su vida. Y sanidades no solo refiriéndonos al aspecto de salud, porque cuando hablamos de sanidad hablamos de salud. No, también
¿cuántos no pudimos recibir sanidad espiritual de parte de hermanos que tienen el don de sanidad? Es decir, no solamente estamos hablando de la sanidad de una enfermedad que se diagnostica en la ciencia como tal, sino sanidades espirituales. ¿Quién pudo corregirte una adicción? Que la ciencia ya no lo podía hacer. ¿Quién pudo sacarte de los caminos con el que luchaste tanto tiempo? Sino el Espíritu Santo que obró a través de alguien, de algún hermano en la vida de su iglesia. Siguiendo dice, a otro, versículo 10, a otro el hacer milagro. Y esto va muy de la mano. Muy de la mano. Y tenemos que tener mucho discernimiento nosotros en ver qué es de Dios y qué no es de Dios. Y hay personas en la congregación que tienen, hemos dicho, este don, esta palabra, esta sabiduría para saber qué es de Dios o no de Él, pero también dice a otro de profecía y a otro de discernimiento, de discernimiento de espíritus. Es decir, es tratar de, con lo que tú tienes al frente, si tú tienes ese don, vas a ver qué es de verdad en la palabra que te puede dar alguien. O a veces te dan una palabra que parece ser verdad, pero son doctrinas engañosas con las que muchas veces hasta nos visitan en las puertas de nuestros hogares. Entonces, hacer milagro es hacer esos acontecimientos espectaculares que dice la palabra que están dirigidos para aquellos que no creen. A través de un milagro, muchos o muchas personas han podido llegar a los pies de Cristo. Y ahí está en medio el que te dice profecía. Profecía. Y eso de profecía es declarar la verdad de Dios. Claro, pero no te confíes tú cuando muchos agoreros te dicen, anoche Dios me dijo esto y hoy te lo vengo a decir. No. Dios me dijo que te diga esto. No. Es verdad que puedes tener tú una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, pero a través de la Biblia. Muchas personas te confunden y utilizan esto de decirte, Dios me dijo y debes de obedecerlo. Acuérdate que la verdad está en la Biblia. Y no puede haber un conocimiento humano que esté sobre la palabra espiritual de Dios. Esto de los dones, por eso nos ha traído controversias a veces. Porque hay muchas personas que se adjudican dones y agarran y te explican a través de 1 Corintios 12 sobre los dones espirituales. Pero hemos dicho que estos dones espirituales son dados por el Espíritu Santo para cada uno de los creyentes, pero estos dones son repartidos como Él quiere y no como a uno se le pueda ocurrir que los puede adquirir. Y concluye este segmento que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, no son un solo cuerpo, así también Cristo. Antes de pasar, y decía de lo que ya hablamos quizás en la prédica anterior, cuando hablaba y otros diversos géneros de lengua en el versículo 10 y a otra interpretación de lenguas. Y ya lo hemos dicho que es esto de lenguas. Definitivamente existe el don de lenguas, es decir, aquella persona que su mente no participa en forma consciente en la emisión de sonidos, de vocablos, como parte de la colaboración del cristiano en la obra de Dios.
Pero también dice Pablo que nosotros es preferible que si estamos en un auditorium que no entiende de las lenguas, ¿para qué nosotros, si tenemos este don, vamos a comenzar a hablar en lengua? Porque de nada edifica a la iglesia cosas que no entiende. Acordémonos que nuestro Dios es un Dios de orden. Y como tal, nosotros como cristianos tenemos que agradecer si tenemos estos dones. Inclusive hemos hablado del de lengua, pero hay que saber que esto es para la edificación de la iglesia, no para que nosotros nos edifiquemos. Bien, sigamos entonces y dice, el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ya lo aclaramos eso, porque habíamos comenzado por este versículo, que el momento en el que tú realizas tu oración de fe, automáticamente, es decir, espiritualmente, tú te bautizas, porque recibes al Espíritu Santo. Y no necesitamos otro tipo de regalías, no necesitamos otro tipo de bautizos, porque si tú hablas en lengua será un don que has recibido, pero no que eso significa que te ha bautizado el Espíritu Santo. Continuando dice el versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Por supuesto, ya lo hemos dicho, y Pablo le escribe esta parte, le escribe a la iglesia de Corintios, porque yo me imagino que probablemente en la iglesia de Corintios comenzó a ocurrir lo que ocurre en algunas iglesias. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, que a veces los cristianos dicen, yo tengo este don, yo tengo el otro, y hay otro que dice, pero ¿por qué este tiene este don, este tiene dos dones y yo no tengo ninguno? ¿Será que yo, como no tengo ninguno, no soy importante en la iglesia? ¿Será que yo estoy encargado soy ejugier? Entonces yo soy menos importante que el pastor. ¿O será que el hermano que hace el estudio bíblico es más importante que yo? Porque yo solo estoy encargado de cuidar a los niños en las cunas. No, mis hermanos. No hay que sentirse inferior. Y eso es lo que te dice este versículo 14. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, dice la palabra. Una batería y un fusible. Siempre digo esta comparación. Hoy tenemos, cuando vamos a comprar baterías para nuestro carro, ¿qué nos explican? Nos dice, esta es una batería que tiene las siguientes características, tiene tantas placas, es de celdas húmedas, esta batería es full equipo, etcétera, etcétera, y nos venden una batería excelente. ¿Verdad? Queremos prender el carro habiendo comprado esa excelente batería, tremenda batería con tanto poder, tecnología europea, tecnología americana, etcétera, etcétera, no prende. ¿Por qué no prende? Porque se había quemado un insignificante, entre comillas, fusible, que la batería te costó $200 y el fusible valía 25 centavos. Miren cómo el fusible, siendo tan pequeñito, tenía tanto valor. No te prendía el carro por más que tenías tú tremenda batería, porque faltaba el fusible. Así es en las iglesias, mis hermanos. Todos somos importantes en las iglesias. No hay alguien que pueda decirse, no, definitivamente este hermano de esta congregación no es importante y vamos a hacer separaciones. Por eso yo estoy siempre en contra de reservar puestos en las iglesias. Vemos iglesias grandes de Guayaquil que en la Semana Mayor, por ejemplo, reservan las primeras filas para los hermanos
que tienen un alto nivel. Eso Dios, yo creo que si Cristo llega, definitivamente va a hacer lo mismo que hizo con los fariseos, nos va a latiguear. ¿Por qué? Porque a veces no vemos que todos somos iguales, sino que vemos quién diezma más. Y hemos dicho que en nuestra congregación no se diezma, porque el diezmo quedó atrás. El diezmo era parte de la ley, como en el Antiguo Testamento. En las iglesias se debe ofrendar, porque sí, el cristiano tiene que tener amor, el cristiano tiene que apoyar a la obra de Dios. Hemos dicho que somos nosotros parte de la iglesia, ¿verdad? Pero no, hay personas y en iglesias que se confunde y te clasifican a los hermanos según el cheque que dan en cada mensualidad. Entonces eso debe desaparecer en la iglesia. Todos, para Dios, todos somos iguales. Quizás me salga del tema, mi hermano, pero es que eso ocurre y ocurre con pastores, así mismo como yo, que hemos recibido una educación cristiana, que hemos escudriñado la Biblia. Y eso hace y son causa de que muchas personas dejen las congregaciones. Pero habrá el día en el que vayamos al tribunal de Cristo y ahí pues tendremos que dar explicaciones por ello. Pero continuemos. Dice el versículo 15 y el 16. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Lo mismo que hemos venido diciendo. Y no puede haber gente en la congregación que se sienta pequeñita. Siempre yo le digo a mis hijos, ahí está el chavo del 8, el más chiquito de la vecindad. No, él no sirve, a mí no me toman en cuenta. Y tenemos ese delirio de decir, ay, es que hay un sector que es privilegiado en la iglesia. No, mis amigos, definitivamente, mis hermanos, no. Acuérdate que tú eres un cristiano. Y si tú eres un cristiano, eres importante. Y puede que en la congregación hasta no te traten bien. Pero hay un Dios que ve a todos por igual. ¿Por qué no va a ser importante un hermano que llegue en su silla de ruedas? No puede hacer más cosas en la iglesia, claro. Pero su oración hace posible de que se cumplan todas las actividades de la iglesia. Porque él está orando y clamando. Sí, entonces nosotros realmente debemos de pensar que para todos somos iguales. Dice, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Eso dijera la oreja. Definitivamente no, mis hermanos. Nosotros definitivamente debemos de pensar que todos los miembros de una congregación somos iguales. Y el versículo 17 dice, si todo el cuerpo, porque hace analogía en estos versículos Pablo, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y esto es muy importante, porque cada órgano, el ojo, ¿para qué me vale? Para ver. El oído, ¿para qué me vale? Para oír. La boca, para alimentarme. La nariz, para respirar. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, de que todos tenemos funciones diferentes, se acaba la envidia en nuestras vidas. Y estoy hablando para la iglesia. Se acaba la envidia en la iglesia. ¿Ustedes creen que el ojo le tiene envidia a la oreja? ¿Ustedes creen que la oreja le tiene envidia a la nariz? ¿Ustedes creen que la nariz le tiene envidia a la boca? No, mi hermano. Cuando tú entiendes que la función de cada uno es diferente en la iglesia, ¿sabes qué es lo que pasa? Se acaba la envidia en tu vida. Y no solamente en la iglesia, mis hermanos, sino que también esto se cumple, además de cumplirse en la iglesia, se cumple en nuestras vidas. Si Dios te da algo, te lo da a ti. Si Dios le da algo a alguien que no eres
tú mismo le das a esa persona, pero él le quiere dar a él y tú no tienes por qué tener envidia. Si alguien canta muy bien en la congregación y tú no cantas bien, ¿por qué tú vas a tener envidia de un hermano que cante mejor que ti? No, tú quieres estar en el coro de la iglesia. Y como eres familiar del hermano que hace el estudio bíblico, está obligado al que escoge a los hermanos para el ministerio de música de escogerte a ti. No, mi hermano. Cada uno de nosotros. Yo he visto en iglesias que han desaparecido ministerios por esto de la envidia. Por eso oramos nosotros, para que en la iglesia no haya estas desavenencias, estas desigualdades originadas por la repartición de los dones, definitivamente. Cuando yo reconozco mi identidad y ahora sé quién soy ante los ojos de Dios, entonces yo no anhelo ser como el otro y no tengo por qué decir que quiero ser como el otro, porque debo entender que nunca seré como esa otra persona. O que si alguien está en un puesto, yo no tengo por qué querer anhelar estar en ese puesto y sacarlo. Definitivamente Dios es tan claro, Pablo es tan claro en su palabra y te explica, por eso te dice que definitivamente si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si no fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Eso quiere decir que cada uno tiene su puesto en la congregación. Sigamos, mis hermanos, porque el tiempo va pasando y ya no va a haber tercera parte de esta prédica. 1 Corintios 12, 18 nos dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Otra vez, y otra vez lo repetimos definitivamente, nosotros, Dios en su soberanía, nos da el lugar que necesitamos tener, donde Él nos necesita. Entonces, ya leímos la semana pasada, decía, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, y lo decimos hoy, otros maestros, otros ujieres, otros en el mundo, otros arquitectos, otros doctores, otros políticos, etcétera, etcétera. A todos Dios nos dio dones diferentes. ¿Por qué yo voy a querer ser como Messi? Messi fue escogido y Dios le dio la función de deportista. Yo quisiera ser como él, pero eso no me llegó a mí, porque tenemos que entender que todo llega de Dios. Igual en las congregaciones, y me detengo un poco, no podemos avanzar tan a la ligera. No, que yo soy bautista, porque en la propia iglesia se crean conflictos. Que yo soy bautista y que los bautistas somos mejores, que los pentecostales son mejores, no, que la mejor doctrina es la que los nazarenos, la presbiteriana, etcétera, etcétera, etcétera. No, tú eres bautista, eres como eres. Deja, si hay hermanos que quieren danzar en la iglesia, respeta sus ideas. Igual ellos tendrán que danzar, hacer espiritualidades, etcétera, etcétera, conforme Dios les ha puesto que lo hagan. Y nosotros tenemos que respetar definitivamente. Por eso hay iglesias, Dios nos ha dado iglesias de todos los colores, de todos los sabores, para que tú puedas disfrutar en cada una de las iglesias lo que tú quieras disfrutar, definitivamente. Le damos gracias a Dios nosotros porque no somos robots. Le damos gracias a Dios porque no somos iguales. A todos no nos gusta lo mismo. Entonces, iglesia de Dios, estoy dirigiéndome a ustedes, tenemos que ser comprensivos y compasivos con todas nuestras iglesias, porque todos conformamos la iglesia universal de Cristo. Tenemos que ser compasivos con todos nuestros hermanos en Cristo y con el mundo entero, porque Dios nos dijo, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Veamos el 19 y el 20. Porque si todos fueran un solo miembro,
1 Corintios 12, 19, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Todos somos entonces, y esto quiero que quede claro, todos somos un equipo. Cuando nos subimos a un barco, vemos ustedes los marineros que están en el barco y ustedes ven que el uno está encargado de la proa, el otro está encargado de la popa, el otro está encargado de la cubierta, el otro es del estribor, del babor, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno no está luchando por el mismo, no. Todos luchan por algo, todos están luchando porque el barco vaya hacia adelante. Todos están luchando por los intereses de todos, no están luchando por los intereses particulares. Eso se aplica en la iglesia de Cristo. Todos luchamos ¿por quién? Por el reino de Dios. Y cuando nosotros entendemos que todos los cristianos debemos de luchar es por el reino que tiene Dios establecido aquí en la tierra, entonces es cuando Dios nos continúa utilizando en la obra de Él. Y continuamos con el versículo 21 y 22. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesitados. Y esto trata de decir, y malo que sigamos en lo mismo, que hay muchos cristianos que se creen más importantes que otros en las iglesias. Porque a veces eres tú el que cree que el otro es más importante. O sea, tú tienes eso de ser menos. Eso se llama conmiseración, que te gusta que la gente tenga pena de ti, ¿no? Pero también es lo otro, que hay gente que porque tiene dones, etcétera, etcétera, que ya los hemos explicado, entonces se creen importantes en la iglesia. Y este punto es fuerte porque Pablo le hace una exhortación a aquellos que se creen que tienen que por tener mejores dones o porque tienen mejor educación teológica o porque oran más bonito, etcétera, etcétera, o porque son los encargados de la predicación, incluso hasta el pastor, muchas veces se creen que ellos están en otro nivel. No, definitivamente. Y prosigue, dice la Biblia, que los miembros más débiles, al contrario, son los más importantes, y eso lo encontramos en el 22. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Es decir, que parece que fuera de otra forma, pero no, todos son importantes. Ya vamos a regresar a la congregación. ¿Cómo encuentras tú la iglesia? Cuando tú llegas, la encuentras agradable, la encuentras perfumada, la encuentras con climatización, la encuentras todo limpio, la encuentras en los eventos decoradas. ¿Cómo? Porque hay hermanos que tú ni los ves, pero ellos son importantes para Dios y como son importantes cumplen y tú llegas y encuentras un ambiente agradable. Y eso también es de recalcarlo cuando hablamos de los dones. No todos hacen uso de los dones. No todos hacen uso del servicio. Y hay gente que llega a la congregación solamente a disfrutar de lo que hacen los demás hermanos. No. Les gusta es recibir y recibir. Cuando Dios dijo todo lo contrario, dijo Cristo. Cristo dijo que lo mejor es servir que ser servido. Y Él vino para servirnos a nosotros. Él murió por nosotros, dio lo máximo en servicio. No vino a que lo tratemos como el hijo del rey. Entonces, sí, definitivamente, los miembros que son más débiles son los más necesarios. Y nosotros tenemos que pensar que lo que Dios quiere de nosotros es la fidelidad. Porque esa fidelidad que tú demuestras en el trabajo que Dios te da, entonces esa
fidelidad va a ser recompensado. Acuérdate que no vamos a ser recompensados por lo mucho que vayamos, por obras importantes que hagamos aquí en la tierra, sino por la fidelidad que le hemos demostrado nosotros a Dios en todo nuestro caminar como parte que conforma el cuerpo de Cristo. Bien, mis hermanos, ya voy a concluir, mejor dicho, tengo muchos versículos, pero debo concluir hoy. Y vamos a leer de 4 en 4 porque ya se nos está quedando, dice. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y aquí nos detenemos. Bueno, a mí particularmente nuestra iglesia es pequeña, nuestra congregación es pequeña, es decir, la iglesia que somos nosotros, que hemos explicado, está conformada por, tenemos una membresía de 80 personas aproximadamente, los cultos los hacemos con 60, a veces un poco menos, ¿no? Y eso estamos pensando ahora que regresamos a aperturar en esta fase de semáforo amarillo, en el que tenemos que ubicar personas cada 2 metros, donde no van creo que tendremos una capacidad para unas 18 personas nomás, porque no somos una iglesia inmensa, ¿no? Pero hemos dicho para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Me refería que las iglesias pequeñas podemos conocernos más, entonces saber las necesidades de cada uno de nosotros. Y ese es el espíritu. Cuando vemos la iglesia primitiva, nosotros veíamos que todos adoraban a Dios y que todos veían por los problemas de todos los hermanos. No es que cada hermano tiene un problema y soluciónalo como tú puedas. Esa solidaridad la hemos podido ver quizás en este tiempo de pandemia con las familias más necesitadas, donde se pudo llegar con algún víver, algún alimento, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hay que sentir la necesidad del hermano definitivamente. Porque dice el 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Definitivamente, si tengo un dolor de muela, me siento mal todo mi cuerpo. No es que solamente la muela y allá, bueno, tú como eres muela soluciona tu problema. O si tengo una inflamación del oído, el ojo, bueno, pues ese es tu problema. No. Por eso todos estos miembros del cuerpo, todos, son parte de ¿quién? Son parte del cuerpo. El cuerpo es uno solo. Y cuando dice recibe honra, en cambio recibe alegría, todos los miembros del cuerpo se gozan con él. Entonces, continuamos con el versículo 27 y nos dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, lo que hemos venido repitiendo, primeramente apóstoles. Entonces escucha, porque estamos concluyendo. Dice, y a Dios, y aún nos puso en la iglesia, primeramente apóstoles. Claro, los primeros que recibieron el evangelio fueron los apóstoles, que ya conocemos, ¿no es verdad? Después de ellos los profetas. Ahora los maestros. Y esto hay una evolución que quizás por tiempo no lo pueda explicar. Los apóstoles todos los conocimos, ya no hay más apóstoles. Luego los profetas. Y dice lo tercero, los maestros. Claro, el don de profecía, sí. Pero hoy en día lo que queda más son los maestros, los encargados de la enseñanza. Y entonces tenemos los que hacen milagros. Después dice los que sanan, que ya hemos explicado. Los que ayudan, ojo, los que administran
y los que tienen don de lengua. Y al final nos dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No, no, definitivamente. Y ya hemos sido repetitivos. No tratemos de imitar. Alguien habla en lenguas y el otro quiere imitar. No es que hable en lengua, sino que quiere decir 3, 4 palabras. No, no tienes por qué imitar. Ese don lo tiene un hermano, tú no tienes. Definitivamente, yo por ejemplo no hablo en lenguas. Alguna vez estuve en una congregación en la que algo balbucié y pudo ser que el espíritu, pero yo no, ¿por qué yo voy a estar intentando hacer cosas que yo no he recibido definitivamente? Entonces, no, recuerda que en la iglesia no hay más dignos ni menos dignos. Simplemente Dios consideró lo que cada uno de nosotros necesita. Entonces, Él nos da lo que cada uno de nosotros necesitamos, pero no para nosotros una vez más, sino para la edificación de la iglesia. Y para concluir dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, aún más excelente. Mis hermanos, no busquemos nosotros más de lo que Dios nos da. Anhelemos los dones y lo importante es que los apliquemos para la edificación de nuestra iglesia. Acordémonos del amor que Dios nos ha dado en su infinita misericordia y que ese amor que nosotros lo demostramos en la congregación con nuestros hermanos, lo demostramos afuera con los que no son creyentes, nos va, dice la Biblia, a cubrir multitud de faltas, porque el amor es el vínculo más perfecto, dice la Biblia. Es el vínculo más perfecto que el que pueda existir en nosotros como hijos de Dios, en nosotros como seres humanos. Mis hermanos, hasta aquí esta enseñanza. El día de hoy, como decía al inicio, estamos celebrando el Día Internacional del Padre. Yo les pido que no nos cansemos de agradecer a Dios por darnos el Padre que tenemos. Y eso es muy importante. Hay gente que vemos la diferencia. El Día de la Madre, el gobierno no dijo nada. El Día del Padre, ¿y qué pasó? Por supuesto, ¿qué pasó? Que después de 7 días vimos que hubo un repunte en la tasa de infectados por el COVID-19. Producto de que los hijos, por ese amor que tenían por su madre, la fueron a visitar. Y bueno, hay unos que le llevaron el regalito y también le llevaron ahí el COVID, ¿verdad? Pero hoy el gobierno, porque así se hace discriminación, porque así es el ser humano, dice, el mejor regalo que le puedes dar a tu padre es llamarlo por teléfono. Y eso se da. Hay gente que dice, no, yo con mi mamá, ella es la que me trajo al mundo, pero mi padre, yo con él ni siquiera lo quiero ver. Y hermanos de la congregación, cuando nosotros sabemos de que tienes que honrar, dice la palabra, a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Porque es el primer mandato con promesa, dice la Biblia, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, mis hermanos, voy a orar para despedirnos, agradecerles una vez más porque estamos vivos, agradecerles porque hemos podido llegar a ustedes a través de esta señal y para anunciarles que es muy probable, los confirmaremos a mitad de semana. Estuvimos ya visitando con el hermano Gary, con el hermano Richard, con la hermana Ivette, la iglesia. Estuvimos haciendo mediciones de la capacidad, estuvimos viendo cómo el sonido, tenemos que comprar unos equipos
Pero bueno, en eso estamos. Ojalá que Dios nos dé vida hasta la próxima semana y ojalá pudiéramos transmitir desde la congregación, transmitir porque ya dijimos, vamos a tener que dar para los hermanos que estén ahí, que serán unos pocos, que también hay que organizarse en eso, porque así es, somos humanos y a veces trae resentimientos de que por qué este hermano lo invitaron, porque el que no, yo tengo 61 años y yo sí debería estar ahí, cuando la ley dice que de 60 para arriba no podemos ir todavía a la congregación. Yo me salvé por poquito, porque si no, tuviera que seguir transmitiendo desde la casa, mis hermanos. Pero los quiero invitar a orar. Si estás tú en tu casa, mi hermano, como debe de ser, ponte al lado de tu padre, si es que estás con él, y padre, cógelo a tu hijo y dale un abrazo, dale ese amor que Dios nos dio, porque todo viene de Cristo. Esposa, ponte al lado de tu esposo, abrázalo, dile cuánto lo quieres, pídele perdón por los pecados, así como él debe perdonar también y pedirte perdón, porque a diario tenemos a veces inconvenientes, pero Dios hoy ha puesto como el Día del Padre, y los padres debemos de estar pues conscientes de que todo viene de Dios. Y bueno, algunos no tenemos padre, pero igual le damos gracias a Dios por el Padre que nos dio. Y vamos a orar. Yo les pido que inclinemos nuestro rostro y no nos cansemos y digamos primero a nuestro Padre Celestial, decirle que Él es lo más maravilloso, que Él es nuestro Padre espiritual, nuestro Padre terrenal. Él es nuestro Padre en todo y le agradecemos a Él porque es nuestro papá, porque así lo recibimos nosotros alguna vez y le declaramos fidelidad a nuestro Padre. Pero también Él quiere que esa misma fidelidad tengamos con nuestro Padre espiritual y Padre, no nos cansamos, Padre, de agradecerte a ti porque eres nuestro Padre, pero también de agradecerte, Padre, por ese Padre que nos diste aquí en la tierra, por ese Padre que tenemos. Padre, pedirte porque a esos padres los protejas, que le des larga vida a los hijos que aman a sus padres, pero también que le des larga vida a esos padres que tenemos nosotros, que bendiga su hogar, que bendiga su salud, Padre, que bendiga su trabajo, que bendiga sus bienes, Padre. La fidelidad de nosotros hacia nuestros padres nos dará mucho, oh Padre. Sintámonos contentos por lo que tenemos, no por lo que podamos tener. Y por eso nos sentimos felices hoy, nos sentimos contentos de tener nuestro Padre vivo todavía, los que lo tenemos, y los que no, de tenerte a ti como nuestro Padre maravilloso, Dios Todopoderoso. Padre, cuando dudo, yo siempre decía cuando tenía dudas, siempre iba hacia quién, iba hacia mi Padre, que es el que me daba un consejo. Oh Padre, siempre nuestro Padre está a nuestro lado y muchos quizás antes no lo aplicamos, Padre Santo, pero hoy que conocemos de tu palabra, sabemos cuáles son nuestras obligaciones como Padre. Sabemos que no son delegables las obligaciones de padres. Sabemos que nuestro primer ministerio como Padre lo cumplimos a donde así nos has enseñado y te damos gracias, Padre, porque lo hemos entendido, lo cumplimos en nuestro hogar. Hemos sido llamados a ser sacerdotes de nuestro hogar. Oh Padre, también te pedimos, Padre, que te complazcas tú, Padre terrenal, con tus hijos. Oh Padre, recuerda que esos hijos son regalos que Dios te ha dado. Cuando están pequeños, recuerda que somos llamados a ser sus maestros. Maestros no solamente en las cosas del mundo, maestros también en las cosas de nuestro Padre Celestial. Cuando ya son más grandes, ahí somos los verdaderos padres, dice, porque dejamos de reprenderlos, dejamos de regañarlos, a pesar de que Dios nos dice que la autoridad nunca termina, porque en la Biblia no hay límites, oh Padre, pero nos convertimos con nuestros primeros como padres. Pero cuando ya llegamos a la edad madura y nuestros hijos también han crecido,
nos debemos de convertir en sus mejores amigos. Gracias, Padre. Gracias, Papito lindo, Dios Todopoderoso. Gracias, Jesucristo, porque tú eres nuestro hermano, que tenemos un Padre en común, oh Padre, y queremos algún día ver a ese Padre maravilloso allá en los cielos, Padre Santo. Gracias, porque hemos entendido que solo tener hijos no nos convierte en padres. Eso lo hemos entendido gracias a tu palabra, Padre Santo, sino que necesitamos de tu amor de Dios, de ese amor que tú nos das, ese amor que nos llega al corazón para poder nosotros convertirnos en padres. Oh Padre, nuestra iglesia, los líderes les desean a ustedes, padres, hermanos de la congregación, a nuestros amigos que nos escuchan, les desean lo mejor en este día. Y que la bendición de Dios esté presente en cada uno de los hogares. Gracias te damos por esta palabra del día de hoy. Gracias te damos por los padres. Abba Padre, Papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos prestos a vernos la próxima semana, si Dios lo permite, mi hermano.